salvación toca tu puerta. Llegaré, no importando lo que venga, buscaré alguna manera, proclamaré la verdad que te liberta, la salvación toca tu puerta. Llegaré. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos, amigas? Bienvenidos una vez más, una semana más a nuestra celebración en línea. Estamos muy contentos de poder adorar al Rey de Reyes, Señor de Señores, todos juntos. Así que qué bueno que estás aquí conectado. Bienvenido a Punto Victoria. El día de hoy vamos a exaltar y celebrar a nuestro Dios, porque Él es el único digno de ser exaltado. Así que no olvides compartir este mensaje, pero sobre todo dispón tu corazón para adorar a nuestro Dios. Y vamos a cantar y vamos a declarar que no hay nadie como nuestro Dios en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Él es el Rey, el que merece toda la gloria. Te adoramos a ti, Señor. Te bendecimos a ti, Señor. No hay nadie como tú, Señor. Vamos a cantarle, vamos a declararlo todos juntos esta mañana, que no hay nadie como nuestro Dios. En los cielos te exaltamos. Precioso Dios amado. Amado Señor, te adoramos, Rey de verdad, te exaltamos, Príncipe de paz, hermoso, hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor, tu vida diste en la cruz, moriste pensando en mí. Te adoramos, te bendecimos. Tu nombre te exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Precioso, precioso Dios amado, amado Señor, te adoramos, Rey de verdad, te exaltamos, Príncipe de paz, hermoso, hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor, tu vida diste en la cruz, moriste pensando en mí. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Levantamos tu nombre, Señor. Toda gloria, toda honra tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo. Vamos, dígaselo conmigo, el nombre de Cristo. Tu nombre exaltamos.
exaltamos su nombre. Te adoramos a ti, oh Rey. Te exaltamos, sí, Señor. Vamos a darle fuerte el aplauso al Rey. Adórale esta mañana. Te adoramos y te bendecimos a ti, Señor. Tú eres el único que llena todo lo que hay en nosotros. No existe nadie como tú, Señor. El mundo busqué y no pudo llenarme. Ningún tesoro que pueda ganar me saciará. Mas llegaste tú, me diste vida nueva. Cada deseo se cumplirá aquí en tu amor. Vengo a ti, sin miedo, sin reserva. Cada fracaso has visto, Señor, tu amigo soy. Porque el Dios de los montes es el Dios de los valles. Alejar de tu gracia y amor. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, oh, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Oh, no hay nada. Nada mejor,
adoramos a ti, Señor. No hay nadie como tú, Señor. No existe nadie como tú. No existe nadie como tú, Señor. Te adoramos esta mañana. Y mientras estamos aquí conectados en tu presencia, Señor, mientras estamos aquí conectados delante de ti, Señor, declaramos que no hay nadie como tú, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. No hay nadie como tú, Señor. No existe nadie como tú. Vamos, te adoramos a ti. Vamos, adoren un momento más a nuestro Dios. No hay nadie como nuestro Dios. Te exaltamos. Aleluya. Aleluya. Puede tomar su asiento un momento. Vamos a exaltar a nuestro Dios. Dios ha sido bueno esta mañana para cada uno de nosotros, y qué bueno que están aquí con nosotros, de verdad. Bienvenidos una vez más a Punto Victoria. Para los que no me conocen, se conectan por primera vez, mi nombre es Milton Manzanares, soy el pastor de esta iglesia, y para mí es un privilegio poder compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Y el día de hoy estamos muy contentos de estar conectados con cada uno de ustedes. Qué bueno que están aquí. Les mandamos un abrazo donde quiera que están conectados, en cualquiera de los países, en Costa Rica, en Perú, le damos en República Dominicana, en Colombia, donde quiera que nos están conectando, en las diferentes ciudades, aquí también de los Estados Unidos. Un abrazo fuerte a Atlanta, Nashville, a Anaheim, California, todos los lugares donde estamos conectados. Qué bueno que estamos aquí adorando a nuestro Dios, y qué bueno que están conectados. No olvide que puede compartir este mensaje con sus amigos y con sus amigas. Puede compartir este mensaje, también darle like ahí a nuestro canal, suscribirse, ¿verdad? Y activar las notificaciones para que la palabra de Dios semana tras semana pueda llegar ahí a sus hogares, a sus devices, donde quiera que están y donde quiera que se encuentren. Y el día de hoy estoy muy contento de poder compartir la palabra de Dios. Y el día de hoy vamos a continuar con la serie que iniciamos la semana pasada, y que se llama nada más y nada menos ¿En qué creemos? ¿En qué creemos? Es nada más y nada menos que eso. De lo que se trata es precisamente de analizar a la luz de la palabra qué nos identifica como creyentes, en qué está fundamentada nuestra fe como iglesia. Porque hoy en día hay muchísimas creencias, hay muchísimas iglesias, hay muchísimas reuniones y congregaciones de todo tipo, pero de pronto la gente no entiende muy bien qué es lo que creen en cada lugar. La gente puede irse a un lugar por la apariencia del lugar, del edificio donde están, por las luces, por el tipo de música que cantan, que si el pastor es lindo o no es lindo, si habla bonito, si te tratan bien. Pero en realidad lo más importante en todas estas cosas no es todos los elementos externos, no es la transmisión, no es nada de estas cosas. Lo más importante es en dónde hemos depositado nuestra fe. Y la semana pasada estuvimos hablando precisamente de que nosotros creemos, ¿verdad?, que la Biblia es la palabra de Dios. Y creemos que la Biblia es la palabra de Dios, y que ella, y no las tradiciones de los hombres, es la que debe constituir la única regla de fe y conducta en todas nuestras congregaciones, en todos nuestros lugares. Para los que se conectan con nosotros ahí desde Pérez Celedón, Costa Rica, en las diferentes naciones, en Chile, Panamá, en Paraguay, ¿verdad? En cada una de las naciones donde están, en Venezuela, en Nicaragua, en Ciudad de México, en todos los lugares donde estamos, diferentes naciones y estados aquí de Estados Unidos. Lo que nosotros creemos es que la Biblia es la palabra de Dios. No creemos tanto en las tradiciones de los hombres como en que la Biblia es la palabra de Dios, y ella es nuestra guía de conducta. Pero el día de hoy, ese es nuestro punto número uno. El punto número dos de nuestra fe, lo que queremos el día de hoy compartir acerca de eso, dice nada más y nada menos así: nosotros en Punto Victoria, o en Centro Victoria Internacional, creemos en la existencia de un único Dios, eterno, omnipotente, omnipresente, que existe como tres personas distintas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces nosotros creemos en la existencia de un único
Dios. Nosotros, en otras palabras, somos monoteístas. Nosotros no creemos en muchos dioses. Hay muchas personas que creen en diferentes dioses de diferente tipo, de diferente índole, ¿verdad? En las culturas antiguas todavía se creía en el dios del sol. Usted puede estudiar los griegos, ¿verdad? Eran politeístas, tenían un dios para cada cosa, para cada día del año, ¿verdad? Y de pronto había dioses que ya ni siquiera sabían, tenían tanto miedo que de pronto pudieran fallarle y que a un Dios al que no conocieran. Pero no, nosotros creemos en un único Dios, en la existencia de un solo Dios y que es eterno. Nosotros creemos que este Dios no es un Dios que fue creado. Mientras compartíamos este punto con mis hijas en esta semana, me decían, bueno, papá, y la pregunta natural, ¿verdad? ¿Y quién creó a Dios? Bueno, Dios no puede ser creado porque Dios es eterno. Ahora, esto es algo que nos vuela la mente por completo, es algo que es difícil de nosotros comprender, porque el Dios en el que nosotros hemos creído es un Dios que supera todas estas cosas, supera nuestro entendimiento, sus pensamientos son muchísimo más elevados. Yo no puedo crear una partícula, no puedo crear absolutamente nada nuevo. De hecho, hemos estado viendo, hay gente que está tratando de hacer estudios, ¿verdad? Y experimentos para poder hacer una réplica del Big Bang, ¿verdad? Con algunas partículas y hacerlas chocar a altas velocidades, a una hipervelocidad, y que puedan sacar toda esa cantidad de energía y todo eso, como tratando de alguna manera de comprobar la teoría de la evolución, la teoría del Big Bang, la teoría de la gran explosión, de cómo se crearon las cosas. Pero al final de cuentas, nadie de nosotros puede crear un solo electrón, nadie de nosotros puede crear un solo protón, nadie de nosotros puede crear absolutamente nada. La materia solamente cambia de posición, cambia de apariencia, pero la materia existe. Alguien tuvo que haberla creado, y eso es lo que nosotros creemos, que Dios es eterno. Él es el creador de todas las cosas, omnipotente. Esto significa que es todopoderoso. Y la única manera, o la forma más básica de poder entender esto, es que precisamente Dios es todopoderoso al ver la creación, al ver los planetas, al ver el universo, al ver lo que ahora el ser humano ha podido y tiene la capacidad de observar en el espacio exterior, y esas maravillas, no solamente en el espacio exterior, sino también mismo aquí en la tierra. Cómo toda la creación está perfectamente calculada, perfectamente diseñada. De hecho, el planeta Tierra no podría estar a una pulgada más cerca del Sol, porque solamente eso podría destruirlo. Podría aumentar la temperatura impresionantemente y acabar con la vida en este planeta. Esta semana estaba viendo acerca de la erupción del volcán, ¿verdad? En el Pacífico, que fue una de las explosiones más poderosas y más terribles que han sucedido en 50 años, ¿verdad? Es una explosión impresionante, ¿verdad? Y que de hecho estaba viendo una teoría y una creencia acerca de las partículas que fueron enviadas hacia la estratosfera y la capacidad que esas partículas pueden hacer para reflejar la luz del sol e incluso cambiar la temperatura de este planeta por algunos grados, y esto por algunos años. El que creó todo el universo, el que es todopoderoso, este se encarga de que todo funcione, y ese es el Dios en el que nosotros creemos, en un Dios omnipotente, pero también que es omnipresente. Esto significa que Dios está en todas partes. ¿No se te hace maravilloso? Dios está en todas partes. Dios está en cualquier lugar, en cualquier rincón. No importa cuán lejos te encuentres, no importa cuán lejos pienses que estás, Dios está en ese lugar. Él es omnipresente. Pero hay una cosa que es donde la gente se puede confundir todavía más de lo confundido que puede estar. Y eso es precisamente al pensar y al creer que Dios existe, es omnipresente también, y que existe como tres personas distintas. Tres personas distintas: Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Y vamos a leer la escritura, vamos a revisar lo que dice la Biblia con respecto a este tema. Y para eso quiero que me acompañen en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4. Deuteronomio 6, capítulo 6, versículo 4. Dice nada más y nada menos así, dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Dios es único. Dios solamente existe un solo Dios, ¿verdad? Esto es lo que nos dice la escritura. Nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios y la Biblia nos enseña que Dios es uno solo. Él es uno solo, una sola persona manifestada en diferentes lugares. Vamos a revisar rápidamente qué es lo que nos dice Isaías capítulo 43. Isaías capítulo 43. Vamos a leer rápidamente lo que nos dice en el versículo 10. Isaías 43, 10 dice: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. O sea, Dios mismo aquí a través del profeta Isaías está de alguna manera mostrando o enseñándonos quién es Él, y diciéndonos solamente hay un solo Dios y fuera de este Dios no hay quien salve. Entonces también entendemos a la luz de la palabra que nuestro Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, y el plan es que nadie se pierda, sino que todo mundo pueda llegar a la salvación. Dios no está buscando condenar al mundo. Dios lo que está buscando es que el mundo sea salvo por Él, que las personas puedan ser salvas por Él, y esto es a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo, en aquel que murió en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Rápidamente, si nosotros vemos, vamos a leer ahora otro pasaje. Hoy vamos a estar revisando la Biblia un poquito más, pero vamos a ir a Mateo capítulo 28. Vamos a ver qué es lo que nos dice Mateo capítulo 28, versículo 19. Esto es muy conocido en el ámbito cristiano, ¿verdad? Se le conoce como la gran comisión. Dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Aquí Jesús es el que está hablando. Jesús es el que está diciendo: hey, ustedes muchachos, está hablando a sus discípulos, y tienen que ir a todas las naciones. Tienen que ir y hay un mandato para eso, es bautizarlos. ¿Cómo? En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esto se le conoce la Trinidad. Es un solo Dios, pero en tres facetas diferentes. Esto es algo confuso, y de hecho para mí lo era. El primer diálogo, el primer reto, por así decirlo, de fe que le hice al Señor cuando yo estaba recién convertido fue acerca nada más y nada menos que de la Trinidad. Yo estaba confundido cuando llegué a una iglesia, a una reunión, y veía que de pronto el pastor, el predicador decía: Padre que estás en los cielos, y en otro momento decía: oh Espíritu Santo, ¿verdad? Y después adoraba: Jesús, te amamos. Y yo decía: bueno, ¿qué onda con esta gente? ¿Qué onda con esta gente? Porque hasta donde yo sé, pero yo creía, según lo que me habían enseñado mi abuelita, mi mamá, lo que sea, es que era un solo Dios. Pero de pronto este predicador hablaba y hablaba de Padre, hablaba de Hijo, hablaba de Espíritu Santo. Y yo estaba tan confundido, dije: bueno, ¿en dónde me metí? Según yo soy monoteísta, ¿qué pasa con esto? Es que hay tres dioses diferentes, ¿verdad? Y fue una confusión muy complicada que yo tenía, ¿verdad? En ese momento, y yo le dije: si tú no me enseñas y no me revelas un poquito más acerca de esta Trinidad, yo no regreso a la iglesia. Entonces hice un experimento que solamente me funcionó una vez en la vida, y que la verdad no se las recomiendo, porque Dios actúa de diferentes formas, pero esa vez
por su misericordia funcionó. Y es que como yo no conocía la Biblia, le dije, voy a abrir la Biblia, ¿verdad? Yo hablando con Dios y poniéndole condiciones. Y donde ponga mi dedo, donde abra la Biblia, ahí voy a entender que tú me vas a hablar. Solamente una vez funcionó, ojalá que fuera siempre de esa manera. Y cuando estoy abriendo mi Biblia por primera vez, abro justamente en el libro de Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. Abro mi dedo, mi Biblia se detiene mientras estaba buscando, ¡plá! Se abre en Juan capítulo 1 y dice así, versículo 1: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Aquí nos está hablando de algo muy interesante. Dice que en el principio era el verbo. El verbo no es nada más y nada menos que la palabra viva, la palabra de Dios, los pensamientos de Dios. Recuerde una cosa, todo lo que fue creado, si usted revisa Génesis capítulo 1 versículo 1, usted se va a dar cuenta que en el principio, ¿verdad? En el principio Dios estaba allí, ¿verdad? Y que todas las cosas fueron creadas por su palabra. Él habló que se hagan los cielos, que se haga la tierra, que se haga esto, que todo lo acomodó con su palabra, la palabra de Dios. Por eso es que aquí Juan está diciendo, en el principio era el verbo, que en otras palabras o de otra manera podemos expresarlo, que en el principio era la palabra. Y dice que la palabra, el verbo, el logos, el verbo era con Dios. O sea que la palabra estaba con Dios mismo. La palabra se movía con Dios. Dios y la palabra estaban juntos. Pero algo que todavía está más poderoso es lo que sigue diciendo al final del versículo. Dice que y el verbo era Dios. Que la palabra era Él mismo. Él mismo era la palabra. La palabra y Dios son una misma cosa. Si tú quieres conocer a Dios, quieres establecer una relación personal con Dios, que dicho sea de paso, según lo que dice la palabra, Dios la quiere establecer contigo. Si tú quieres establecer una relación con Dios, tienes que entender y abrir tu mente y tu corazón a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, o sea, la Biblia, son los pensamientos de Dios. Es la guía a nuestro camino. Es los mismos pensamientos de Dios, es como hablar con Él. Hay mucha gente que menosprecia la palabra. Hay mucha gente que se inclina más por otra clase de manifestaciones y dice, no, es que hermano, la oración, y yo oro 10 horas y yo oro 8 horas, eso ya no está de moda tanto ahora. Antes, cuando yo me convertí, eso estaba de moda. Los hermanos decían, yo estoy orando 5 horas, yo oro 8 horas. Y yo digo, bueno, ¿y de qué hablan tanto tiempo? Y yo me sentía chiquitito, porque aun cuando mejor me iba, pasaban 20, 30 minutos yo hablando como merolico a Dios y se me acababan las palabras. Ya no tenía nada más que decir. Empezaba a repetir frases y frases vacías. Oh santísimo, aleluya, tú que estás, aleluya, santo es el... Y no decía absolutamente nada durante todo ese tiempo, y viendo el reloj para poder completar las cosas. Pero para tener una conversación, no se trata de una situación como la que está pasando ahorita, que solamente yo estoy haciendo un monólogo y estoy contando mi tiempo, más bien al revés, no pasarme de tiempo para que no te me desconectes. Si no estoy aquí, es un monólogo, no hay una interacción entre tú y yo, a menos de lo que estás haciendo ahorita en los comentarios, que por cierto, qué bueno que estás comentando. Comenta ahí abajo, mándanos tu saludo, queremos saber desde dónde te conectas. En realidad no hay una interacción, yo estoy hablando, ustedes me están escuchando. Pero Dios está interesado en que haya una conversación, y la única manera de que la comunicación sea en ambas vías es de que yo ore a Dios, pero también de que sacar el tiempo para escuchar y para saber lo que Dios tiene que decir, y eso es a través de su palabra. Por eso nosotros creemos lo que la palabra de Dios dice, creemos en todas las cosas que la palabra de Dios dice, que la escritura dice, lo creemos al 100% en esta iglesia. Esto es nuestro fundamento, es el fundamento de la palabra. Ahora hay que entender, y para eso hay revelación que tiene que venir de parte de Dios para nosotros. El versículo 2 dice, este era en el principio con Dios.
todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por quién? Por Dios. Y Dios, ya entendimos que Dios y su palabra son uno mismo, ¿no? Dice, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La palabra, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Jesús dijo, y por ahí vamos atando cabos, Jesús mismo en la escritura dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y aquí lo que nos está diciendo es que precisamente la vida era la luz de los hombres. En otras partes la escritura nos enseña que la Biblia es lumbrera nuestro camino. La Biblia es la luz por la que nosotros caminamos, alumbra el sendero por el que nosotros estamos. ¿No se te hace curioso lo que está sucediendo aquí? Estamos hablando de la misma persona. Dios mismo, Jesús mismo es la palabra. El Padre, Dios, Jehová es el mismo en una misma esencia, pero en formas diferentes. Presentado completamente. Vamos a tratar de entender esto. Una vez estando tratando de pensar y ponerle lógica a este asunto, se me ocurrió una idea que no sé si lo pueda ilustrar plenamente para ti, pero voy a intentarlo. Y es que, entre otras cosas, ustedes ahorita me conocen como el pastor de la iglesia y me ven aquí predicando y aleluya y santo y pateando aquí lo que no es púlpito, estoy como pastor. Y usted me viene el pastor Milton, pero no solamente soy el pastor Milton. Entre otras cosas, estoy casado. Para mi esposa no soy el pastor Milton. Para mi esposa soy Milton, soy su amorcito, papiringo, ¿verdad? Ella no me habla como el pastor, me dice, oiga, señor pastor, ¿no? En la casa, si ella me habla así, digo, ¿qué le pasa a esta mujer? O sea, ¿qué onda con ella? ¿Se ha perdido el sentido? ¿Qué? No, ella no me llama y no me habla, no me ve a mí como, me ve como el pastor y en mi función de pastor, pero de alguna manera para ella yo no soy el pastor, para ella yo soy su esposo y soy la misma persona. Pero ya resulta que yo soy pastor, pero también soy esposo. Pero ¿qué crees? Mis hijas no me ven ni como esposo ni como pastor. Los niños de la iglesia pueden verme, ay, va el pastor, y sí, pastor, ¿cómo está? Y todo, me ven como el pastor. Mis hijas no me ven como el pastor, mis hijas me ven como su papá. Cuando vienen delante de mí, ellas no se acercan y dicen, oiga pastor, no, me dicen, oye papi, me pican la panza, me agarran a besos, ¿verdad? Su actitud y la relación que nosotros tenemos es de padre a hija, de hija a padre. ¿Por qué? Porque yo soy la misma persona, soy el mismo pastor, soy el mismo esposo, pero estoy funcionando de una manera completamente diferente. ¿Me estoy explicando con eso? Para Dios es exactamente lo mismo. Jesús, cuando nos enseña a orar, nos dice, cuando oren, oren así: Padre que estás en los cielos. Jesús mismo nos dice, Jesús, que es el verbo, nos dice, cuando ustedes oren, hablen al Padre que está en los cielos. O sea, Él es el mismo, Él es la palabra, y dice, hablen al Padre. ¿Por qué? Porque según donde tú hables y según cómo te dirijas a Jesús, según cómo te dirijas a Dios, es precisamente lo que tú vas a recibir de Él. Para mis hijas yo no soy el pastor, para mis hijas yo soy su papá, y lo que reciben de mí no es un sermón, lo que reciben de mí no es meramente y solamente una oración, una lectura bíblica, hermanas, voy a orar por ustedes. No, lo que ellas reciben de mí es la faceta de papá. Pero aquí en la iglesia de pronto me ven ejerciendo una labor, ejerciendo un servicio como pastor, y entonces de esa manera soy el pastor. Mi misma esposa, cuando se refiere a mí dentro de la iglesia, el pastor, etcétera. ¿Por qué? Porque estoy funcionando en esa manera, ¿verdad? Entonces es la única forma en la que yo más o menos pude ilustrar y pude entender un poquito cómo funciona este tema de la Trinidad. En el versículo 14, ahí mismo en Juan capítulo 1, dice: y aquel verbo, ¿se acuerdan cuál era el verbo? El verbo era la palabra. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. O sea, aquí está hablando de algo bien claro,
¿Quién es el verbo? El verbo es nada más y nada menos que Jesús. Y esto es lo que me voló el cerebro. Jesús estaba desde el principio. Jesús era con Dios y Jesús era Dios. Eso es algo impresionantemente poderoso. Entonces nosotros podemos ver al mismo Dios manifestado en diferentes formas en nuestras propias vidas. Es más, cuando Jesús se iba, los discípulos estaban un poco preocupados porque ellos lo veían así como su maestro, su rabí, lo veían, dormían con él, comían con él, paseaban con él, hacían milagros con él, y estaban un poco preocupados en su carnalidad de que Jesús fuera a irse y ellos se quedaran solos. ¿Qué vamos a hacer ahora que están solos? Y Jesús les dijo: no se preocupen, tranquilos, yo no los voy a dejar solos. Voy a mandar, después que yo vaya ahí arriba, voy a mandar a uno, voy a mandar al Consolador, al Espíritu Santo de Dios. Volvemos a lo mismo. Jesús se fue, pero dejó aquí el Espíritu Santo de Dios para ellos y para que habitara en ellos y habitara en nosotros que hemos creído, y no nos dejó solos. Pero adivina una cosa, según Génesis, el Espíritu de Dios se paseaba, ya estaba en este lugar. Dijimos que es omnipresente. El Espíritu de Dios estaba y ha estado y seguirá estando. El asunto es que no había esa conexión, no había esa relación que ahora se estaba formando. Mismo Dios, Juan tuvo el privilegio de ver la Trinidad manifestada en ese lugar. Cuando nosotros seguimos leyendo ahí el capítulo más adelante mismo ahí en ese capítulo en Juan, nosotros vemos que su primo Juan, que era Juan el Bautista, cuando lo está bautizando al Cordero de Dios, le está bautizando a Jesús en el Jordán, dice que cuando lo saca de las aguas, de pronto se escucha del cielo una voz. Se escucha la voz del Padre que dice: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Está hablando, está Jesús, que es el Hijo, el Padre está comenzando a hablar, dice: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y de pronto de eso viene una paloma, ¿verdad? Y es el Espíritu Santo de Dios que desciende en forma de paloma y se posa en Jesús. Y ahí está la escena perfecta de la Trinidad como un mismo Dios manifestado en tres formas diferentes. Es lo que nosotros creemos. Nosotros creemos que Él es el único Dios, pero también que es eterno, que es omnipotente. Él puede hacer todas las cosas. Si Él creó el universo, amado, amada, amigo, amiga que estás conectado, para Él no hay nada imposible. Para Él no importa la circunstancia difícil que pueda haber, ahí Él es capaz y Él es posible de que Él haga cualquier cosa por ti. Él creó todas las cosas. Para Él no hay nada imposible. No importa tu circunstancia, no importa lo que sea imposible para ti, para Dios no hay nada imposible, porque Él es omnipotente. Eso es lo que nos dice la Escritura. Nosotros creemos en un Dios que es 100% omnipotente, un Dios que es poderoso, que es maravilloso. Vamos a ver qué nos dice rápidamente la Escritura en el libro de Lucas. Lucas capítulo 3 versículo 22. Si me están siguiendo desde casa, Lucas 3, 22 dice así, si lo encuentro algún día. Extraño las risas, unos cuantos, pero pocos, son tímidos. Lucas 3, 22 dice nada más y nada menos así. Bueno, el 21 dice: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió, ¿verdad? Eso es en el bautismo. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, y en ti tengo complacencia. Miren nada más, qué maravilloso. Un Dios tripartito. ¿Sabías que tú y yo fuimos creados a su imagen y semejanza? Tú y yo también somos tripartitos. Tú y yo somos espíritu, tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. Somos tres cosas diferentes y tenemos facetas diferentes, pero al mismo tiempo somos la misma persona. Dios nos ha creado de esa manera. Eso es maravilloso.
Entonces aquí en Punto Victoria lo que nosotros creemos es eso. Creemos que en la existencia de un único Dios eterno, omnipotente, omnipresente, y que existe como tres personas distintas: Padre, Hijo, Espíritu Santo. Pero también creemos en lo siguiente, y este es nuestro punto número 3 de lo que nosotros creemos. ¿Están listos? Dice: creemos que Jesús es el Hijo de Dios, nacido de una virgen, que vivió una vida perfecta, y Él murió en la cruz por nuestros pecados, y que resucitó de los muertos al tercer día. Eso es lo que nosotros creemos. ¿Por qué? Porque lo dice la Escritura. Lo dice la Escritura. Si nosotros vemos y leemos ahí mismo en Juan capítulo 3 versículo 16, ahí nos explica. Juan 3:16 nos dice básicamente: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esto lo hablaba yo a mis hijas anoche, y estábamos compartiendo esto. Y voy a leer un poquito más. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y esta es una buena noticia. La primera noticia es que Dios te ama. Es una muy buena noticia, ¿verdad? Y que Él fue enviado a este planeta. Era 100% hombre y 100% Dios. Era 100% hombre porque tenía que ser de alguna manera como tú y como yo. La Escritura nos enseña que Él fue tentado en todas las cosas, pero que no cometió pecado. Y era 100% Dios. Él fue a la cruz del Calvario no en su calidad de Dios, sino Él fue a la cruz del Calvario en su calidad de hombre. Porque qué chiste tendría una persona que es divina y moviéndose en su divinidad y usando sus superpoderes, sus megapoderes para no pecar. Facilísimo, así cualquiera. Pero no, la Escritura nos enseña que Él fue tentado en todas las cosas. Dice que Él, de hecho, después de que Juan el Bautista lo sumerge en las aguas, el Espíritu de Dios lo lleva al desierto, y allí en el desierto viene Satanás y lo tienta. Y Él vence la tentación a través de su palabra. Él comienza a hablar la palabra, y de esa manera tiene la victoria sobre eso. Pero de pronto también sintió enojo, de pronto también sintió tristeza, de pronto también sintió temor. Jesús teniendo temor, incluso minutos antes de ir a la cruz, Él tenía la tentación, óyeme bien, de no morir en la cruz. Él tenía la tentación de renunciar a todo eso, porque veía que sus amados, sus discípulos, a ellos no les importaba un pepino. Mientras Él estaba sufriendo, mientras Él sabía y ya les había dicho que iba a ser sacrificado, ellos estaban dormidotes, ellos no estaban haciendo absolutamente nada, y Él estaba de alguna manera preocupado por eso. Tenía la tentación de dejarlo todo botado, pero le dijo: Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. Él fue obediente en su calidad de hombre, pero también tenía que ser en su calidad de Dios. Él fue 100% Dios también. Y esa es la otra parte que nosotros no entendemos. Porque para poder vencer al enemigo, para poder vencer a Satanás, Él mismo tendría que ser Dios. Él mismo tendría que ser Dios. Él no podía ser hombre, porque si Él hubiera nacido no de una virgen, si Él hubiera nacido, ¿verdad?, de José y María carnalmente, Él de alguna manera hubiera tenido también la misma marca del pecado que tú y yo tenemos. Entonces Él tenía que venir de otra estirpe, Él tenía que venir de otra familia, Él tenía que venir también siendo 100% Dios. 100% Dios. Por eso es que Satanás estaba tan feliz y tan contento cuando Él fue en la cruz del Calvario. Pero él se confundió, pensó que era un hombre y nunca se iba a levantar, pensó que por fin tenía todo vencido, pero él no contaba que al tercer día se levantó triunfante de entre los muertos. Él se levantó triunfante de entre los muertos. Dice: porque Dios envió a su Hijo. Él ha amado tanto al mundo que envió a su Hijo, al único Hijo,
Lo envió, ¿para qué? Para que todo aquel que en él crea no se pierda. ¿Por qué? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Lo triste de esta historia es que es lo que dice más adelante, porque el versículo 18 dice: el que en él cree no es condenado. Si tú te atreves a creer en la palabra de Dios, te atreves a creer que Jesús es Dios, no es solamente un profeta. Hay mucha gente que lo conoce como profeta, pero te voy a decir un secreto: tú vas a recibir el resultado de tu fe. Depende de donde tú hayas puesto tu fe, de ahí vas a tener tus resultados. Si tú crees que una planta es Dios, pues vas a recibir lo que la planta pueda hacer por ti. Mis hijas creen que yo soy su papá. Ellas me creen como papá, me ven como papá, y ellas me hablan como su papá. ¿Y qué crees que reciben? Reciben lo que un padre puede darle a sus hijas: amor, comprensión. ¿Me estoy explicando? Si tú crees que Jesús fue solamente un profeta y un buen hombre, pues eso es lo que tú vas a recibir de Jesús, sus consejos como de un buen hombre, pero hasta ahí. La única manera de recibir salvación es creyendo que Jesús es el Hijo de Dios, y que Jesús no es solo un profeta, sino que Jesús es Dios. Porque dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, dice la Escritura. La condenación es esta: que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. A la gente que ama sus malas obras no le conviene creer que Jesús es Dios, porque en el momento que depositan su fe en Jesús, que es Dios, que al mismo tiempo es la palabra viva, que al mismo tiempo es la luz, todas tus malas obras van a ser expuestas. Cuando yo empecé mi relación con Dios, yo recuerdo esa noche como si fuera hoy. Y recuerdo ese momento en el que yo estaba orando a Dios. Y mientras estaba orando a Dios, de pronto en mi pensamiento comenzaron a venir un montón de cosas que Dios había hecho por mí durante muchos años, y la manera y las cosas de las que Dios me había guardado y cómo me había cuidado. Y comenzaron a venir a mi mente una y otra recuerdo para eso, y eso generó agradecimiento. Pero hay una cosa que fue lo que realmente cambió mi vida. Y es que cuando comencé a hablar con Dios y a confesar mi fe en Dios, mi fe en Jesús, de pronto esa conversación se tornó un poco ruda, porque resulta que al ver a Dios y al creer que Dios es santo, que es perfecto, y que como Dios perfecto es santo y sin pecado fue a la cruz por mis pecados, su bondad, su santidad comenzó a evidenciar nada más y nada menos que mi mugre. Comenzó a evidenciar mi pecado. Y yo no tuve más que una cosa que hacer, o tomar una sola decisión. No podía tomar dos decisiones a la misma tiempo: seguir a Jesús o seguir en mi pecado. Era una sola decisión la que tenía que hacer. Y lo único que pude hacer, al estar de frente a la luz, de frente a la palabra viva, al estar de frente, veía mi vida llena de pecado y de errores, tuve que rendirme delante de Él. Y este es el problema, que la gente no cree en Dios, o dice no creer en Dios, porque no le conviene. En el momento que confiesen que Jesús es el Señor, tienen que arreglar sus pecados y rendir cuentas. Y al ser humano no le gusta rendir cuentas. No nos gusta rendir cuentas. No nos gusta que nadie nos diga qué tenemos que hacer. La gente piensa que para ir al cielo solamente estar en ese planeta basta con ser buena persona. El otro día alguien me decía: no, es que yo he viajado por el mundo y he visto gente que es buena, he visto los musulmanes, he visto los hindús, y hay gente que es muy buena. Sí, qué bueno, hay mucha gente que es muy buena. ¿Buena según quién? ¿Quién es el que dictamina el nivel de bondad? ¿Quién es el que te puede decir lo que tú estás haciendo? La moral del ser humano es elástica. La moral del ser humano y lo que yo pienso acerca de mí es elástico. Yo puedo tener un concepto de bondad y puedo matar un montón de gente pensando que estoy en lo correcto, que estoy haciendo justicia, porque la justicia en mi propia mano es elástica.
Y siempre voy a buscar gente que me aplauda lo que estoy haciendo, que me diga qué bien, Milton, lo que estás haciendo, que me diga qué bueno que eres. Pero todo el mundo dice tener la razón, todo el mundo se justifica de sus malas obras. El asunto es que cuando tú vienes a Jesús y tú confiesas que Jesús no solamente es un profeta, sino es el Hijo de Dios, entonces, y que la palabra, la Biblia es la palabra de Dios, y que Jesús y su palabra son una misma cosa, la cosa cambia. O la rechazas o la aceptas. Pero si la aceptas, te va a obligar a tomar decisiones. Y es lo que nosotros creemos en este lugar. Nosotros creemos que Él es Dios, que nació de una virgen, que vivió una vida perfecta y que Él murió en la cruz por nuestros pecados. Pero no solamente murió, ahí no acabó la historia. Ahí no acabó la historia. La historia, nada más y nada menos, bueno, creo que todo el mundo la conoce. Él resucitó triunfante al tercer día. Y a través de esa resurrección es que nosotros tenemos vida y vida eterna. Dice, porque versículo 20 dice, porque todo aquel que en Él cree, todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz, no viene a Jesús. La gente no viene a Jesús porque ama lo malo, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amado, amada, nosotros creemos que Jesús es Dios. Creemos que Él y su palabra son una misma cosa. Creemos en cada una de las palabras que están en este libro. Creemos que este libro tiene poder para transformar la vida. Puede hacerte sabio para la salvación, si te decides a creer y te decides a aceptarla como lo que es, como la palabra de Dios. Y te puede ayudar a vivir una vida diferente, y te puede acercar y hacer que tú tengas una vida eterna y vida en abundancia, que es para la que Jesús vino por nosotros. El día de hoy quiero orar por cada uno de los que están aquí conectados, por cada una de las personas que nos están viendo en estos momentos. Y quiero pedirle a Dios por cada uno de ustedes, y quiero pedirte que ores en este momento, ahí donde tú estás, en tu teléfono, donde me estás escuchando, en el auto. Ahí no necesitas cerrar los ojos. Si estás manejando, no cierres los ojos, pero sí ora en tu pensamiento y en tu espíritu. Y si tú crees que es tiempo de venir a la luz, si tú crees que es tiempo de aceptar que Jesús es el Señor, es el perfecto momento para hacerlo. Padre, yo te doy gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra es verdad. Gracias, Señor, por lo que has hecho en mi vida a través de tu palabra, y por darme la oportunidad de compartirla con mis amigos, con mis amigas, con la gente que hoy está conectada a través de esta transmisión. Te pido que sea tu Espíritu Santo, Señor, dándoles revelación de quién eres tú, hablando a sus vidas de una manera personal, audible, que ellos no puedan tener la menor duda de que este mensaje viene de ti, Señor, y que esa evidencia pueda hacer cambios en sus vidas, cambios poderosos, que ellos puedan establecer una relación personal contigo. Señor, te pido por cada una de esas personas que ha dudado durante muchos años, o que ha insistido en su forma personal de vivir. Te pido que, Señor, seas tocando sus corazones en estos momentos, y que seas levantando su vida y acercándolos a ti, Señor, porque al final ese es tu propósito. Señor, te doy gracias, Señor, por cada una de las personas que hoy están tomando una decisión de seguirte. Te doy gracias, Señor, porque de antemano sé que tú los has salvado, y hoy hay fiesta en los cielos por todos los que se arrepienten, por todos aquellos que hoy en su pensamiento, en su corazón, están declarando que tú, Señor, que tú, Jesús, eres el Hijo de Dios, y que tú eres Dios, que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. A ti sea toda la gloria, Señor. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Así que los que están en casa, qué bueno.
Es un tiempo para celebrar, es un tiempo para aplaudir al Señor, es un tiempo para estar contentos, para celebrar lo que Dios ha hecho en la vida de cada uno de nosotros. Muchísimas gracias por este tiempo, muchísimas gracias por conectarte con nosotros. No olvides compartir este mensaje, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que te lleguen las notificaciones y puedas estar conectado con la palabra de Dios. Aquí tenemos una lista de reproducción de muchísimos mensajes que hemos compartido, así que puedes escucharlos todos y puedes acercarte a Dios, y te mandamos un fuerte abrazo donde quiera que nos estás siguiendo. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Hasta la próxima. Buscaré alguna manera, proclamaré la verdad que te liberta, salvación toca tu puerta.